con el repasito breve de la lección de la semana pasada. Permítanme acomodar acá la pantalla para poder verlos a todos. Parece que con la primavera para nosotros viene floreciendo el grupo. Hoy ya somos como 20 que estamos aquí. ¿Se ve la pantalla? Sí. Ajá. Muy bien. Este es un breve repasito de la lección de la semana pasada, y luego entonces damos el inicio para la lección de esta semana. La semana pasada vimos el tema de compartir la historia de Jesús. Y una de las cosas que aprendimos también fue que no solamente la historia de Jesús en sí, en nuestras vidas, y lo que Dios y Jesús hizo en nosotros y hace en nosotros y por nosotros, y también con nosotros, sino que la propia historia de Jesús es un testimonio en sí mismo para todas aquellas personas que quieren precisamente conocerlo y recibirlo. Vimos que los primeros creyentes compartieron a un Cristo que conocían por experiencia. Ellos mismos estuvieron con Él, y lo que compartieron es lo que ellos vieron, sintieron y vivieron en ese momento con Jesús. También aprendimos que testificar es una tarea pesada cuando no sale del corazón y de la experiencia personal. No hay nada que podamos testificar si no lo hemos vivido, si no lo hemos hecho, si no lo hemos experimentado. Voy a silenciar quizá algunos micrófonos por las dudas, porque estoy escuchando algunos ruiditos. Podemos testificar con seguridad, pero no por quienes somos, sino por quién es Él. Aprendimos también y vimos este hermoso pasaje de Efesios 2, del 1 al 10, y lo que aprendimos fue que está dividido en dos partes, que la primera parte se trata de lo que nosotros éramos antes de Cristo y lo que nosotros somos después de Cristo. Del versículos 1 al 3 encontramos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que la palabra pecado siempre me gusta traducirla o utilizar su sinónimo, que es daño. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros daños, estábamos siguiendo la corriente de todo el estilo de vida y los pensamientos del resto del mundo, estábamos bajo el dominio del diablo, desobedientes, estábamos haciendo nuestra propia voluntad y éramos considerados como hijos de la ira. Sin embargo, después de Cristo, estamos vivos en Él, sentados en lugares celestiales, salvos por la fe, disfrutando de las riquezas de su gloria y realizando buenas obras, y somos considerados todo lo contrario a lo anterior, hijos de Dios. Por eso, antes de Cristo, es posible que hayamos experimentado lo que parecía ser felicidad, pero había una gran angustia del alma y un propósito incumplido en nuestra vida. Y con Cristo, o después de que Cristo nos aceptara por su gracia, la vida adquirió un nuevo significado y tiene un nuevo propósito. También aprendimos que el camino de Jesús es el camino del amor. Todo lo contrario a lo otro, que no es el camino de la fuerza combativa. Y acá nos detuvimos un ratito la semana pasada a darnos cuenta que muchas veces nosotros o tomamos a los demás como enemigos directamente, o si no, obligamos o intentamos hacer que los demás amen a un Dios a la fuerza, amen a Dios a la fuerza. Y vimos que el ejercicio, como dice en El deseo de toda la gente, en la página 13 de Elena White, el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido,
no puede ser ganado por la fuerza o por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Un hermoso texto en el que redescubrimos incluso nuestro amor a Dios y cómo debemos nosotros realmente amarlo. Y muchas veces nos encontramos nosotros, a nosotros mismos, exigiéndonos a amar a Dios. Y estamos siguiendo por el camino equivocado. Y mucho más cuando intentamos testificar, cuando intentamos compartir, cuando intentamos que los otros o las personas que nos rodean conozcan a Dios y queremos utilizar la fuerza y lo llenamos de pesares y lo llenamos de reglamentos, entonces estamos tratando de llegar de una manera equivocada, quizá con una fuerza combativa como recién lo habíamos mencionado. Por eso la pregunta surgió y fue, ¿cuántas veces vacunamos a quienes nos rodean en contra de Jesús por usar esta fuerza combativa? ¿Cuántas veces hacemos daño a los demás pretendiendo acercarlos a Cristo? Y en realidad lo único que estamos haciendo es espantarlos. Los primeros misioneros que Jesús envió fueron hombres locos. Los primeros misioneros fueron hombres locos, endemoniados, que unas horas antes habían aterrorizado la región y habían aterrado los corazones de los vecinos de la aldea. Y nos referimos puntualmente, en este caso, y habiendo otros más también, al endemoniado de Gadara, al endemoniado gadareno. Que él luego, conocemos la historia, que él luego de haber sido liberado de esos más de 2000 demonios que vivían en él, lo primero que surgió por amor y el primer ofrecimiento que él tuvo hacia Cristo, ¿qué fue? Jesús, yo te quiero seguirte. Yo quiero seguirte. Y nos encontramos con una respuesta extraña de parte de Cristo, casi como si fuera un rechazo de parte de Cristo hacia ese ex endemoniado de Gadara, que no conocemos su nombre, pero sin embargo Cristo, antes incluso de los discípulos, le pidió a este hombre que vaya y cuente lo que le había sucedido. Así nos encontramos con este hombre transformado por el amor de Jesús, que vio en él algo potencialmente mucho mayor a lo que él manifestaba. Lo encontramos a este hombre entonces en Decápolis, 10 ciudades a las que él predicó acerca de, y mostró el testimonio acerca de la experiencia que él había tenido. Por eso nos preguntamos, ¿cuánta teología tenía este endemoniado para predicar acerca de Jesús? Y comparándonos con él y viniendo más cerca de nosotros, la pregunta es, ¿cuánta teología necesitamos nosotros para testificar? ¿Tan difícil es testificar? Otra de las cosas que aprendimos fue que cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a hacer un análisis de mí, lo único que encuentro que es defectos, errores e incluso maldades y cosas que estén mal en nosotros. Pero sin embargo, cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perder. Y encuentro una gran diferencia y un terrible poder en esta frase, y un contraste abismal, sideral. Cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Sin embargo, cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. La figura que estoy utilizando acá, creo que es bastante gráfica, ¿no es cierto? Y estoy hablando de la mujer adúltera, que no tenía otra cosa que perdición en el momento de ser apedreada, y sin embargo, a través de Cristo, ella, más allá de la propia ley, fue rescatada por Jesús. Y nos encontramos también con una hermosa fórmula para tener la vida eterna. Ya hemos visto otra fórmula, y analizamos esta frase: si por fe hemos aceptado a Jesús, ¿qué significa fe?
En el trimestre anterior vimos vimos la fórmula de la fe, la fórmula detallada de la fe, ¿en qué consistía? La fe es igual a... La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien, la fórmula que diseñé y que compartí con ustedes, ese es el versículo texto, era como creer, o sea, saber, primero el saber, más el creer, más confiamos, más hacemos. Todo esto en base al vínculo y todo esto por amor. Todo eso es fe. Entonces, si por fe, por creer, por saber, por confiar, por hacer, por el vínculo, hemos aceptado a Jesús, entonces Él vive en nuestros corazones. ¿Y qué es nuestros corazones? Es la parte de nuestra mente que siente, es nuestra mente sintiente. Él vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, ya que nuestra mente, en este caso nuestra mente sintiente, donde se administran todas nuestras emociones, es el único lugar que tenemos contacto, que podemos tener contacto con la eternidad, con Dios, con Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único que puede llegar a ella. Entonces así el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Y repito la frase ahora de corrida. Si por fe hemos aceptado a Jesús y Él vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Nos detuvimos también en el versículo de Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vimos en qué consiste esa crucifixión nuestra, y por qué nosotros estamos crucificados con Cristo. Y vimos que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y vimos el caso, nos preguntamos qué es que, incluso utilizamos el ejemplo de Peggy, que siempre me confunden los nombres, qué es que Euclides vive en mí, qué es que Peggy vive en mí. Y precisamente una persona vive en nosotros porque al convivir con ellos, yo ya pienso, siento y hago como lo hace el otro. Cuando Jesús llega a hacer eso en nosotros, es que Jesús vive en nosotros. Y nosotros estamos juntamente crucificados, ¿por qué? Porque cada momento estamos haciendo sacrificios para dejar la vida anterior. Cada momento estamos muriendo a lo que nosotros éramos. A veces es doloroso renunciar a los deseos preciados y a los hábitos de toda una vida, pero las recompensas superan con creces ese dolor. Y muchas veces derramamos lágrimas cuando nos sacrificamos por Jesús, cuando nos sacrificamos por Cristo. La historia del cristianismo está llena de historias de aquellos que tuvieron que hacer enormes sacrificios por el amor de Cristo. Y terminamos con este concepto. Nuestro testimonio finalmente se basa en lo que Cristo hizo por nosotros y no al revés. No lo que nosotros hacemos por Cristo. Que nuestra vida esté impregnada de todos estos testimonios y de lo que Jesús ha hecho por nosotros.